Buenas, mi nombre es Julio José Portela Hidalgo. Tengo una maestría en lo que es ciencia de datos por la Universidad de Duke. Y bueno, gracias a la Fundación Fulbright pude obtener esta beca a través de la beca Fulbright. El tema que vamos a hablar que voy a tratar el día de hoy es el tema de la adquisición, almacenamiento y visualización de datos en el contexto hospitalario. Como tema, este tema está dividido en varias partes, es un tema bastante extenso, así que para esta charla breve vamos a contar con los siguientes temas, lo que es la adquisición de datos médicos, el almacenamiento, las maneras de visualizar esa data y la importancia de visualización, donde les enseñaré algunas técnicas de cómo visualizar la data apropiadamente. Ahora, sobre la adquisición de datos médicos en general, ya desde el 2016, incluso antes se especulaba que habría un boom de data médica. Antes, de hecho, el problema era obtener la data médica, era si tenías o no tenías data médica. Y ahora actualmente el problema más va por el lado de que tengo demasiada data médica y tengo que encontrar la manera de filtrarla. Con la llegada de nuevos dispositivos como el iWatch, el Fitbit e incluso los dispositivos médicos digitales, toda esa data puede ser procesada, almacenada en la nube y conforme lo acumules con el tiempo, puedes tener una base de datos bastante extensa. Por ejemplo, un doctor que tenga un dispositivo para medir la presión electrónica que se conecte a la nube, en un lapso de 3 o 4 años puede tener una buena base de datos de lo que es la presión arterial de sus pacientes que llegan. Y si eso le añades la información demográfica de ellos, ya tienes una cantidad suficientemente grande y comprensiva como para hacer un estudio sobre la presión en pacientes. Obviamente, dependiendo del área médica, uno va a poder acceder hay datos que, ahora con esto de la data médica propia, uno tiene que considerar también cosas como, por ejemplo, la privacidad del paciente, si la data está anonimizada correctamente, si ha recibido consentimiento para que su data sea tratada y compartida anónimamente. Tienes que pasar también por un protocolo de investigación y tienes que pasar por un comité de ética para poder usar esa data, sobre todo si es de tu propio hospital o organización. Y en ese caso viene lo que es la parte de los datos abiertos. Los datos abiertos son datos que ya han pasado, médicos que ya han pasado por un proceso de anonimización, por un comité de ética, y básicamente están disponibles para el usuario. La mayor ventaja es que te proporciona y te da diversidad en la base de datos o en tu información médica. Entonces tú tienes información médica de un hospital, por ejemplo, con cierta demografía de pacientes, pero si quieres ir a que tu insight sea más generalizado, más detallado, quieres hacer machine learning para lo que es cierto tipo de enfermedad o condición, lo ideal es que el modelo generalice. Si tú estás limitado a un solo hospital o red de hospitales, quizás solo recibas información de un solo grupo o segmento. En cambio, mientras más contextos y más realidades tengas, mucho más rica y mucho mejores son los insights que puedes sacar. En general, los hospitales e instituciones médicas en países del primer mundo liberan estos datos para lo que es investigativos. Muchos vienen con licencias de uso apropiado. También uno de los países a nivel de Sudamérica que más saca información de datos abiertos es Brasil. Y en general, como se mencionó antes, uno de los beneficios de contar con estos datos abiertos es que mejora la robustez y los insights que puedes sacar en lo que es el contexto de machine learning y visualización de datos. Ahora, los tipos de bases de datos abiertos en general hay básicamente bases de datos para cada especialidad. Tienes desde lo que es imágenes médicas, organización hospitalaria, cobranzas, patología, tiene genética, tienes para todos los tipos de casos. Así que la mejor manera de clasificar estos en realidad no es tanto por la especialización, sino por el tipo de acceso. En este caso tenemos 4 niveles: abiertos, restringidos, con credenciales y revisados por colaboradores. Para lo que es una base de datos abierto, es básicamente tú accedes a la página web del estudio y simplemente vas y descargas la información sin ningún problema. Ni siquiera te piden licencias. Un ejemplo es este ejemplo de imágenes de lo que es resonancias. También tiene base de datos restringidos que tienen un pequeño nivel de restricción, que en este caso es simplemente creas tu cuenta para poder acceder a la base de datos y listo, nada más.
Luego tienes base de datos con credenciales. En este caso, tú, además de crear tu cuenta, tienes que pedir un permiso para poder acceder a esta base de datos. En general, las de credenciales, el permiso para pedir estas es casi automático, por lo cual es como el restringido, pero con cierto nivel de privacidad. El mayor ejemplo es Mimic 3 y Mimic 4 para los que han para lo que es son bases de datos es una base de datos enorme basada en un hospital en Boston que básicamente contiene información detallada de la UCI neonatal, de las UCIs, facturaciones, y tiene información completa de todo un hospital en Boston. Luego tienes bases de datos revisadas por colaboradores. En este caso, el Hybrid es una base de datos de un hospital de Bern en Suiza. Para acceder a esta base de datos necesitas sí o sí necesitas sí o sí no solamente tener una cuenta, sino también tienes que pedir permiso a los autores para que puedas acceder a la base de datos. Ahora, una vez que hace otra manera de acceder a la base de datos, incluye en pedirle, puedes leer un paper ahí y le puedes pedir al autor acceso a esta base de datos. Esa es también otra opción válida. Para lo que es, una vez que tienes estos modelos, puedes combinarlos con los modelos de tu hospital o de la organización en la cual trabajas, y ahí hay que considerar un criterio, y es el modelo de integración de datos. Porque como uno puede ver, a nivel de diversos hospitales, hay diversos proveedores, diversos modelos de datos. Hay países, por ejemplo, Estonia es un país en el cual todo el modelo de datos está uniformizado, todos siguen un parámetro estatal para lo que es el EHE, el historial clínico electrónico, pero por ejemplo en Estados Unidos tienes un modelo de datos más complejo, tienes a los hospitales que trabajan con Epic de Cerner y tienes también hospitales que trabajan con Oracle, con Cerner o con Epic. Y para integrar toda esa data tienes que básicamente encontrar un modelo en común. Puedes crear una tabla y procesar la data que te quede conveniente. Puedes usar estándares de interoperabilidad como HL7 Fire. Puedes usar un modelo de datos común como lo que es OMOP o PCORNet. OMOP, por ejemplo, te permite, tiene una base de datos con un modelo de datos común en el cual tú simplemente llevas la data que necesitas. También tienes diccionarios en el cual tú puedes llevar términos de una base de datos a otra, al modelo de datos en común. Y tienen apoyo de una comunidad bastante grande y diversa de desarrolladores. El Cornet también tiene una comunidad bastante robusta en el cual te pueden dar apoyos, hay manuales y todo. También puedes usar recursos HL7 Fire. Fire tiene una serie de elementos de datos llamados recursos. Estos recursos básicamente te permiten estos recursos te permiten almacenar la data a través de un modelo común. Y de esa manera puedes integrar toda la data, puedes uniformizar el modelo de datos, que es algo crítico a la hora del almacenamiento. Ahora, para lo que es el hardware de almacenamiento o el almacenamiento de la data en sí, hay tres maneras de almacenar la información. La primera es a través de un servidor local o de manera local. Si es de manera local, es básicamente que tú descargues tus datos en una computadora, en tu laptop, en tu PC, y en base a esta data puedes trabajar. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que es acceso rápido. Una vez que descargas la data, puedes acceder desde cualquier lado. Si se va el internet, tranquilamente puedes seguir trabajando con tu computadora. El costo es relativamente gratuito, ya que el costo básicamente viene con tu computadora. La mayor desventaja, sin embargo, es de que hay bases de datos que son bien pesadas, que están en el orden de las centenas de gigabytes, incluso están en el orden de los terabytes. Hybrid, Mimic son bases de datos muy pesadas y muchas veces yo en mi caso he tenido que borrar archivos o eliminar espacio para poder colocar estas bases de datos. La instalación, si uno es un usuario particular, puede a veces ser tediosa, puede demorar bastante. Y si estás en un entorno o en un espacio colaborativo, la pesadilla puede ser aún mayor porque si tú haces un cambio en tu base de datos y quieres pasarlo al otro lado, te va a costar bastante, sobre todo si estás trabajando con bases de datos enormes del orden de los terabytes. Y es ahí donde viene la otra alternativa, que son los servidores de la institución. Un problema aparte de eso que tienes con la base de datos local es de que si te roban la laptop o tu computadora, puedes entrar en un problema de data breach, que básicamente se filtra la data y puedes meterte en problemas legales si es que no ejecutas los protocolos apropiadamente. Ahora, el servidor institucional básicamente consiste en que tu institución compre una computadora y en esa computadora coloquen la base de datos. La mayor ventaja es de que una computadora tiene, si está con las
proporciones apropiadas y con la arquitectura apropiada puedes comprar una computadora que almacene varios terabytes de memoria, tienes mayor capacidad de almacenamiento, puedes acceder a por múltiples maneras, pues múltiples usuarios pueden colaborar la data. Si tú hiciste cambio en una base de datos, este cambio se va a ver reflejado en todo, así que no va a haber tantos problemas. Para tu computadora, tu laptop, ya no tienes que preocuparte por deshacerte de 100 gigabytes o más dentro de tu computadora para colocar tu base de datos. El costo del almacenamiento, obviamente, es asumido por la institución, y esta es una de las mayores ventajas que tienes. La mayor desventaja en realidad viene a ser que depende mucho de las políticas institucionales. Hay instituciones que solamente te permiten trabajar en la oficina dentro de tu propio del local. Entonces, si tú quieres acceder a la computadora, a la base de datos desde tu casa, vas a tener que pedir permiso o vas a tener que pedir un acceso a VPN si es que está permitido. No se permite el trabajo offline, obviamente, si se va el internet, ahí quedó todo. Y lo otro es que si la red de tu institución falla por A o B, que se puede dar, simplemente tu base de datos no va a estar disponible. Ahora pasemos a lo que son servicios de la nube. En general, los servidores de la nube son... La nube básicamente viene a ser servicios de computación, almacenamiento y una serie de servicios de computación básicamente ofrecidos por empresas grandes informáticas, como lo que son Azure de Microsoft, AWS de Amazon y GCP de Google. Estas tres grandes, también hay otros proveedores de computación en nube, pero estos son los tres mayores, donde vas a encontrar más información. La mayor ventaja de ellos es que es un entorno completamente seguro. La seguridad que manejan es bastante alta, es de un nivel muy alto. Filtrarse en esa data o romper la seguridad para esa base de datos es muy complicado. Tienes acceso a herramientas incorporadas. Muchas de estas herramientas de estos proveedores incluyen servidores HL7 Fire, incluyen también otros recursos para lo que es visualización de datos. También tienen, lo mejor de todo es su alta disponibilidad. Es muy poco probable que un servidor de la nube se caiga, y lo mejor de todo esto es de que si puedes replicar esa base de datos en diversos lugares del país o del mundo. Por ejemplo, yo puedo tener una base de datos en US East, y por ahí quiero por si acaso tener un backup, lo puedo replicar en US West, y de esa manera tengo redundancia y tengo disponibilidad completa. Si se cae en US East, la data de US West funciona perfectamente. ¿Cuál es la mayor desventaja? Que si tú no sabes qué servicios usar, puedes acabar usando el servicio equivocado y puede acabar en un costo muy alto. Por ejemplo, si tú alquilas una máquina virtual en Azure, puede salirte $100 al mes. Ahora, si lo dejas prendido todo el año, te puede salir $1,200 más o menos. Eso es una cantidad mucho mayor que tener tu servidor local. Y si encima usas recursos, si has tenido por ahí, y lo hablo en experiencia personal, si has tenido la mala suerte de dejar un clúster ahí corriendo toda la noche, todo el día, tu máquina el costo puede pasar en un par de semanas en la escala de los miles de dólares. Así que tengan cuidado en ese lado a la hora de usar la nube, tengan mucha consideración. Ahora, para lo que es visualización de datos, hay diversas herramientas para lo que es la visualización de datos. En general, esto lo he clasificado en tres partes: software básico, software especializado y y librerías y lenguajes de programación. Para lo que es el software básico, es en esencia, Excel, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de software básico, porque es un software que es ubicuo, está en todos lados, todos los profesionales lo usan, médicos, enfermeras, programadores, todo el mundo tiene Excel. Entonces, si tú quieres compartir en Excel, simplemente hacer algo en Excel, si tú eres un médico o un usuario no tan técnico, simplemente descargas la información, lo pones a Excel, y con un par de tutoriales y todo, puedes hacer una gráfica y presentárselo, mostrarlo a un programador o al científico de datos del equipo. Lo malo es que es una hoja de cálculos, así que está especialmente optimizado para lo que es hojas de la función de cálculos, almacenamiento de valores, procesamiento y procesamiento de información, pero no está tan optimizado para lo que es gráficas. Aunque sí tiene herramientas de gráficas muy potentes, no es tan potente como otras herramientas, como por ejemplo las que vamos a ver a continuación. A continuación tenemos lo que es software especializado.
Un software especializado es básicamente un software hecho especialmente para lo que es visualización de datos, analítica de datos. Los mayores ejemplos son Power BI de Microsoft, que puedes encontrarlo si tu empresa trabaja con Microsoft. Puedes quizá encontrarlo ahí dentro del paquete, si es el paquete de herramientas de Microsoft. Y también tienes Tableau, que es una software que requiere licencia. Si no tienes licencia en Power BI, también tienes que adquirir la licencia. Una desventaja también enorme es de que tienes que estar capacitado, tienes que llevar algunos cursos para más o menos aprender a usarlo correctamente. Pero una vez que aprendes a usar Power BI o Tableau, las posibilidades son mayores, haces mejores gráficas, tienes más opciones, puedes integrarlo con más cosas, el desarrollo es mucho más simple que usar una hoja de cálculo. Y también tienes otras ventajas, porque el software especializado a veces está incorporado también en la nube, Power BI está incorporado en Azure, por ejemplo, y también tienes otras herramientas de BI, como por ejemplo el BI Engine Look Studio de Google. Para los que trabajan con Google BigQuery, por ejemplo, pues es de gran utilidad. Y finalmente tienes lo que es el lenguaje de programación. Los lenguajes de programación es básicamente para gente que está especializada. Pues un programador, un científico de datos está acostumbrado a usar bastante el lenguaje de programación. En este caso, la restricción obviamente es mucho mayor porque tienes que aprender a usar un lenguaje de programación, tienes que consumir más tutoriales o leer más libros para poder empezar a usar las herramientas apropiadamente. La ventaja es de que, dependiendo del lenguaje de programación, puede resultar relativamente gratuito. Si usas un lenguaje de programación como MATLAB o Matemática, te va a costar la licencia, pero Python y R son lenguajes relativamente abiertos y libres, no te cuesta nada. Y las librerías también son gratuitas. Tienes Pandas para procesamiento de datos, Matplotlib y Seaborn para lo que es gráficas. ggplot es una librería en R para también visualizar datos. Y estas librerías, en realidad, cuando la aprendes a usar correctamente, son muy poderosas. La mayor desventaja es de que te va a costar el alcanzar esa técnica, te va a costar, pero las posibilidades son mucho mayores y el costo es mucho menor a la larga. Y finalmente, vamos a hablar ahora de lo que es importancia de la visualización. En este caso, como ustedes saben, la visualización de herramienta, como acaban de ver, herramientas de visualización hay por montones. Tienes herramientas de todo tipo, con todos niveles de integración. Muchas de ellas incluso se integran entre diferentes proveedores, se integran con Excel, con base de datos, pero en general, el principio de visualización siempre es único. Y en este caso, hay un concepto llamado Data Ink Ratio de Edward Tufte. En este caso es data tinta, que es lo que nos indica que la idea es expresar la información o el mensaje con la menor cantidad de redundancias posibles. Como pueden ver en este gráfico de acá a la izquierda, tienen el mismo gráfico que en la derecha, solo que este de acá está muy cargado. Tienes un eje X que nos aporta un eje X que está redundante con la leyenda, un eje Y que también es medio redundante y estresante para la vista. Tienes una leyenda acá, tienes otra leyenda acá, tienes títulos redundantes y todo esto da la misma información que esto de acá. Pueden notar que no hay un eje Y, pueden notar que solamente tienes una leyenda, las categorías y un indicador de valor, un indicador de interés. En este caso queremos comparar el bacon en calorías por 100 gramos. Y entonces acá tienes tu referencia. Y si este es otro ejemplo de acá, este es un ejemplo en 3D. Pueden ver que esta gráfica en 3D es muy confusa, de hecho, es muy confusa. De hecho, pueden ver que acá en lo que es French fries o papas fritas, no sabemos si es 650, 550 o 600, no sabemos. Lo mismo en potitos chips, no nos dice nada. Tocino, pizza, no nos dice nada literalmente. Pero si lo llevamos acá la información es más nítida, es más neta. Tienes French fries 600, es literalmente la misma información, pero con menos carga. Y este es el punto de lo que es el Data Ink Ratio. Pueden ver que este de acá es mucho más confuso, mientras que este es mucho más simple y te provee más información. Te provee la misma información por la menor cantidad de carga a la vista. Ahora, para otros conceptos a considerar, en general, recuerden que
el ojo humano es mucho mejor percibiendo diferencias de distancias. Un objeto corto, el ser humano va a notar cuando algo es más corto de algo más largo. En lo que esta diferencia de áreas, el ojo humano también es bueno, pero no es tanto como percibiendo diferencias de longitud. Finalmente, en lo que es para 3D, el ojo humano es pésimo diferenciando cuál volumen es mayor que otro. Así que mi recomendación en general, lo que es en 3D, visual 3D, casi nunca vayan a 3D. Gráficas en 3D son confusas, son complicadas, no muestran bien el mensaje. Y este es un ejemplo claro que pueden ver acá. Este es un pie chart. Un pie chart, por ejemplo, yo recomendaría en este caso un código de usar barras, porque ya tienes mucha información. Es mucho mejor expresarlo en un código de barras, en unas barras, que tienes una información más clara. Pero un pie chart, por ejemplo, se presta bastante bien cuando tienes 2 hasta 3 variables. Cuando tienes más de 3, un pie chart no es tan útil. Y si van a usar un pie chart en 3D, es peor. Pueden notar, hay casos en los cuales el pie chart puede ser confuso. En cambio, en 2D se puede todavía apreciar una diferencia apropiadamente. Como pueden ver, este es un código de una gráfica de barras. Tienes 5 categorías. Y las 5 categorías, en este caso, como pueden ver, están todas agrupadas, pero no puedes ver la información sobre Safari. La información de Chrome se superpone a la de Internet Explorer. Es mucho mejor en este caso tener 5 gráficas y en las 5 tenerlas en 2D y visualizadas correctamente. De esa manera tienes mejor información. O puedes usar otro tipo de gráfica. Y en general, esta es una de las cosas que tienen que considerar a la hora de visualización. A la hora de la visualización, muchos, cuando aprendemos a visualizar, vamos a tratar de ir por las gráficas más complejas, cuando en realidad, en este caso, menos es más. Y en realidad la idea es, al final de cuentas, llevar el mensaje. Estas son algunas referencias, sobre todo la de Physionet, donde pueden encontrar bases de datos médicas. Si quieren saber más sobre el Data Ink Ratio, pueden ir a la página web de Edward Tufte. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.